Un Estado laico es aquel que es neutral a las creencias religiosas y que nos permite vivir en una sociedad en la cual las religiones estén separadas del Estado. El Estado, como el supremo órgano ordenador de la sociedad, no puede ser un Estado confesional, es decir, un Estado que pertenezca a un determinado tipo de religión, e incluso yo diría un determinado tipo de filosofía en la medida en que la filosofía quiera imponerse. El Estado está para todos. Soy realmente un promotor de un Estado verdaderamente laico. ¿Por qué? Porque busco la igualdad religiosa sin privilegios. Por eso nos sumamos a esta nueva lucha a emprender de manera, como explicábamos ayer, de manera quizás en unidad, en diversidad y en disidencia, porque en realidad así hemos logrado los grandes cambios en nuestro país, en nuestra sociedad. Y no queremos más que la Iglesia se involucre en la vida de las personas, en la vida de nuestro pueblo. Desde la tradición más o menos que nosotros pensamos el llamamiento argentino judío, del cual yo formo parte, cuando pensamos alguna legislación vinculada a la temática de la libertad de conciencia, libertad religiosa, lo primero que pensamos es que para que ello exista tenemos que tener un Estado absolutamente laico. Un Estado laico es que cada uno, en todo caso, desde su vida privada, tenga las creencias que considere válidas y que el Estado de ninguna manera tome partido acerca del financiamiento de ninguna o del privilegio de otra, etcétera, etcétera. Entonces, la laicidad es importante no solamente para la vida democrática y plural de un Estado, sino sobre todo para el ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de todas las personas. Todo lo que tiene que ver con la libertad está directamente relacionado con la igualdad. No existe libertad sin igualdad. La igualdad debe primar para que después podamos hablar de libertad. Y hoy en Argentina no tenemos esa igualdad. Evidentemente hay una religión a la cual el Estado, por un artículo de la Constitución, sostiene, y esto implica muchas cosas. No solamente en términos económicos, lo cual es muy, muy duro, porque gente atea y gente de otras religiones están sosteniendo a una religión que no es la propia, que es ajena. La Iglesia Católica siempre ha tenido dentro de su proyecto de poder mezclar la identidad nacional con el ideario católico. De esta manera, todo aquello que esté fuera de esta identidad cristiana, católica, apostólica romana, se vuelve extranjero, extraño y tiene que ser perseguido o invisibilizado, como mucho tolerado. Esto fundamentalmente empezó cuando el emperador Teodosio incorpora a la religión católica al Imperio Romano y se emite el Edicto de Tesalónica, el cual decía que todos aquellos que no adoraran al Dios del cristianismo, del catolicismo, que no fueran fieles a su culto, iban a ser considerados locos y dementes. Y les iba a pesar sobre ellos el delito de la herejía o la infamia de la herejía. Esto fue sucediendo a lo largo del tiempo y el cesaropapismo ha sido siempre un eje troncal del catolicismo dentro de lo que es su proyecto de poder, es decir, mezclar el Estado con la religión para de esta manera generar una identidad hegemónica que predomine sobre las demás y éstas se tengan que subordinar. En el caso particular que nos toca a nosotras como mujeres, ya hemos dicho basta a que desde esta institución de hombres supuestamente célibes nos impongan modelos de ser mujer, de ejercer nuestra sexualidad y nuestra feminidad usando los recursos del Estado o usando las instituciones del Estado para eso. En la mayoría de las comunidades pentecostales, las hermanas y compañeras que llegan a una ordenación, justamente llegan a eso cuando ya pasó 30 años de acompañar a sus compañeros, maridos, pastores. Estamos hablando de mujeres que quizás tienen vocación entre los 25 años y son ordenadas a los 60. Porque termina el ciclo justamente pastoral de sus maridos, del pastor, del compañero. Entonces eso es invisibilizarnos
y también en la caracterización que estamos viviendo como sociedad, como pueblo, como Latinoamérica, creemos que el feminismo ha penetrado a cada una de estas comunidades, que desde el sistema capitalista, androcéntrico y patriarcal en el que vivimos ha interpretado esas cosas, porque desde la sanción de lo que fue la ley contra todas las violencias, la mayoría de las iglesias pentecostales tomaron esta tarea. O sea, en la mayoría de las iglesias pentecostales se habla en contra de la violencia, se da formación en esos temas, cuando quizás hace 20 años atrás, cuando una hermana y compañera llegaba a un consultorio pastoral y planteaba estas cosas, la respuesta era: lo que Dios unió no lo separa el hombre. En muchas comunidades todavía el divorcio no se acepta, en la nuestra sí. Por eso creemos que nuestros derechos como mujeres es importante en esto de la separación de la Iglesia y el Estado, y porque también ya no queremos más que, digamos, las iglesias se involucren o tengan que ver con estos temas de las políticas públicas, que en su mayoría las gran postergadas somos nosotras. Venimos de un régimen en el cual una determinada iglesia, una determinada confesión, tiene determinados privilegios y nadie suelta de por sí sus privilegios. Los quiere conservar, los quiere acrecentar. En este momento estamos en plena batalla en este sentido. Entiéndase bien, hablo batalla en un sentido cultural, no en el sentido material. Es decir, estamos en una puja de ideas en las que las ideas libertarias, las ideas que pretendemos sean de una sociedad en la que nos aceptemos mutuamente con distintas opciones de tipo político, de tipo ideológico, de tipo filosófico, de tipo religioso, pero que no hieran los fundamentales derechos del ser humano. El impacto de los movimientos feministas y por la diversidad sexual, tanto en la política como en la academia contemporánea, ha reforzado la necesidad de defender la laicidad como un horizonte normativo democrático. No hay duda que la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos descansa en gran medida sobre la autonomía y la separación lograda entre lo político y lo religioso. Esto se vincula con una vieja deuda argentina, que es fortalecer la separación entre Estado e Iglesia Católica, así como desmontar los privilegios materiales y simbólicos de esta última. A esta reacción ciudadana se le ha sumado la reacción de los distintos partidos políticos que han presentado proyectos de ley que tienden a lograr vivir en un país realmente laico, proyectos que tienen que ver con la educación laica, con terminar con un financiamiento escandaloso a la Iglesia Católica que superaría los 35.000 millones de pesos anuales. También tiene que ver con modificar el artículo 146 del Código Civil, que le otorga a la Iglesia Católica el carácter de persona jurídica pública, de la misma manera que se le otorga al Estado Nacional, a las provincias o a los municipios. Todos estos proyectos de ley van encaminados a lograr vivir por fin y de manera definitiva en un Estado laico. Gran parte de las propiedades de las iglesias están exentas de impuestos. Gran parte de las iglesias, todas las iglesias, reciben suculentos subsidios para la educación en colegios que están ubicados en barrios que no lo necesitan, que el Estado no necesita la ayuda privada para la educación en determinados lugares y que tendría que ser excepcional cuando un colegio está realmente supliendo al Estado. Y esta fue una característica de cada uno de los golpes de Estado, es decir, adoctrinar a niños y a niñas por medio de la educación pública, imponiendo el ideario de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Han llegado al punto de querer generar que en provincias de la Argentina se dé educación religiosa. Tuvo que intervenir la Corte Suprema para frenar ese intento de imponer desde lo estatal una sola creencia, cuando Argentina, si hay algo que nos ha hecho una sociedad abierta y democrática, ha sido justamente la libertad de culto, la libertad de creencias, sin ese tipo de imposiciones. Por eso creo que
Nuevamente la Argentina, así como cuando se discutieron leyes, la educación laica, el divorcio vincular, matrimonio igualitario, la discusión sobre el tema del aborto, ¿no? Nuevamente la Argentina está en un momento donde se está replanteando la necesidad de separar las aguas de estas dos instituciones, el Estado por un lado, la institución religiosa por el otro lado. De este modo, los movimientos feministas y por la diversidad sexual no solo han reforzado la necesidad de defender y profundizar la laicidad como horizonte democrático, sino que nos están ofreciendo en las aulas y en las calles nuevas estrategias, nuevos análisis y nuevas discusiones para poder profundizarla y lograr la meta anhelada de la separación y autonomía entre lo religioso y lo político en las democracias de la región. Yo como católica y como feminista estoy un poco avergonzada por cómo se ha comportado la Iglesia Católica en el debate sobre la legalización del aborto. Si nosotros pensamos la importancia de la religiosidad, tiene que quedar en el fuero íntimo. Sin embargo, hemos asistido a una aparateada obscena de un actor estratégico que históricamente ha sido antagónico a la ampliación de derechos, pero que tiene especial importancia o especial interés en todas las cuestiones que tienen que ver con imponer una moral sexual restrictiva acorde a los propios dogmas religiosos que no son compartidos por el resto de la ciudadanía. Una moral que nos impartió, digamos, el mandato hegemónico de la maternidad obligatoria. Yo como mujer quiero decidir cuántos hijos tener y si quiero tener hijos. Desde ese lugar demando, reclamo al Estado la educación sexual integral en el sentido que pueda sostenerse desde una mirada amplia, incorporando los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos universales ya, que son derechos sociales, que la población, las personas queremos acceder. Se trató en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica la ESI, y que básicamente introduce que además de los contenidos, además de ser científicos, deben ser laicos, y además le agrega la perspectiva de orientación sexual e identidad de género, y que debe ser de aplicación obligatoria en todos los colegios, ya sea de gestión pública o privada, y cualquiera fuera su ideario. La oposición de la Iglesia Católica y gran parte de la Iglesia Evangélica a este proyecto ha sido notoria en todo el país, en todas las provincias. Por ejemplo, en Uruguay hay una ley del aborto, entre otras cosas porque cuando se discutió la Iglesia no tuvo el rol que creemos lamentablemente tuvo en Argentina recientemente en el debate sobre la libertad para abortar. Me parece que parte de la laicidad, o quizás uno de los ejes más importantes, es poder vivir en un estado donde los dogmas religiosos sean solo exigibles para la feligresía, que es quien los comparte, y no para el resto. Pensemos que en términos democráticos, que en un debate la Iglesia Católica participe desde las sombras, le otorga una ventaja más a todos los privilegios que ella tiene. ¿Por qué? Porque no baja a la arena política y se pone en igualdad de condiciones con el resto de los actores estratégicos, sino que opera desde las sombras, pero incidiendo, como lo ha hecho históricamente, en los decisores políticos. En el año 2009, mientras militábamos por la ley de matrimonio igualitario, quedó en claro que el sujeto político opositor al proyecto de ley era la Iglesia Católica, que en ese momento su jerarquía estaba a cargo de Jorge Bergoglio, y en ese mismo año se presenta un proyecto de ley que se llamó de libertad religiosa y que en realidad cercenaba todos los derechos y garantías individuales, y lo presentó la diputada Cynthia Houghton, evangélica, y que era una ferviente militante en contra del proyecto de matrimonio igualitario. Esa imposición de creencias que fue a sangre y fuego en nuestra historia, tiene esta rémora de pretender seguir teniendo lugares de privilegios en lo estatal. Por eso creo que llegó el momento de que redefinamos los marcos y se produzca la definitiva separación. La Iglesia tiene que tener los fieles y la adhesión que le den los resultados de su actividad doctrinaria, pastoral,
pero no más este tema de el Estado como garante de recursos o como garante de la imposición de dogmas religiosos al resto de la sociedad. Las relaciones entre Estado y religiones son peligrosas, siempre lo han sido. En el Antiguo Testamento tenemos una clara evidencia de religión y Estado. En el Nuevo Testamento tenemos la separación de religión y Estado. Y en específico, en la época de Jesús, se nota donde había una religión imperante que tenía una participación política. Y esto terminó en la crucifixión de Jesús, por motivos religiosos y acusaciones de sedición. Por otra parte, son resabios de una época de cristiandad donde el Papa era el jefe de la humanidad y donde era un monarca y donde se hacía lo que él decía. Hoy, gracias a Dios, vivimos en democracia, bastante devaluada ciertamente, donde hay una pluralidad de opiniones. El capital simbólico que tiene las confesiones y hoy por hoy también los evangélicos pentecostales, sobre todo los neopentecostales, que traen de alguna manera una tradición no solamente confesional, sino brutalmente de derecha, en un individualismo neoliberal de competitividad y de salvación a través del dinero, etcétera, que me parece que la sociedad argentina debe estar muy atenta, porque eso ha sido inventado en el marco de la Guerra Fría, básicamente para evitar el desarrollo, paradójicamente, de la teología de la liberación en algunos momentos, y también de las tradiciones culturales políticas de izquierda, ¿no? A mí me preocupa mucho el avance en América Latina, en Brasil es feroz, el avance en Centroamérica, etcétera, de los cultos pentecostales que ahora quieren compartir el estrellato de prerrogativas al interior del Estado con la Iglesia Católica, muchas veces con cierta anuencia de la derecha de la Iglesia Católica, cosa que me parece muchísimo más peligroso, ¿no? Nos encontramos con un movimiento pentecostal donde casi la mayoría están alineados a los que es los antiderechos, a los que es ACIER, a lo que es FESEP, que sabemos quiénes representan y qué poder representan. Por eso creemos que nuestra voz es importante y sumarlo quizás a la de otros compañeros y compañeras y comunidades como son las iglesias protestantes históricas, que también sabemos que no le ha sido fácil su caminar. Creo que en este momento estamos en la necesidad de volver al espíritu original de los redactores de la Constitución Nacional y dejarnos de tener esa lectura fundamentalista de los textos. Personalmente creo en un Estado laico para que la Iglesia, todas las iglesias, podamos ser realmente iglesia, es decir, independiente de cualquier contrato, alianza, porque tenemos una función crítica frente al Estado. Debemos ser libres frente al Estado para poder cumplir realmente la función a la cual estamos destinados. Es decir, nuestra función frente al Estado nunca es comprometernos ni casarnos con ningún gobierno, con ninguna ideología. Debemos mantener nosotros como iglesia, necesitamos el Estado laico. Creo que hay múltiples razones para la separación entre iglesia y Estado, pero la razón principal para mí es justamente que la Iglesia de Jesús tiene que ser una iglesia libre de cualquier atadura terrenal. Digamos, no puede estar atada a ningún sistema político justamente para poder tener libertad de acción, denunciar lo que haya que denunciar y anunciar lo que haya que anunciar. Para los creyentes, los no creyentes, los ateos, los mahometanos, los católicos, los cristianos, no católicos, los protestantes, los judíos, etc. Todos deben encontrar en el Estado el defensor de sus derechos, de los derechos humanos fundamentales. La última dictadura cívica eclesiástica militar vulneró especialmente el derecho a la identidad con el plan sistemático de apropiación de niños y niñas. La lucha de los organismos de derechos humanos, tanto en dictadura como en democracia, y especialmente la de Abuelas de Plaza de Mayo,
hizo avanzar enormemente el derecho a la identidad, tanto que trascendió las fronteras, logrando que se incorpore en los artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional que protege a niños, niñas y adolescentes. Este avance no solo benefició a quienes fueron apropiados en la dictadura, sino también repercutió en otros colectivos favoreciéndolos. Por ejemplo, los pueblos originarios fueron reconocidos en 1994 dentro de la Constitución Nacional. Específicamente su identidad fue reconocida. Lo mismo sucedió con el colectivo LGBT, por ejemplo, en la Ley de Identidad de Género. Esto es un avance enorme en democracia que tendría que repercutir finalmente en que tengamos un Estado verdaderamente laico. Esto no significa no reconocer determinados aportes que han hecho determinadas confesiones. Cierto que la Iglesia Católica ha protegido crímenes, ha legitimado incluso la dictadura militar genocida, pero tampoco se puede negar que ha hecho aportes en cuanto a la educación. No se trata de eso. Se trata que si quiere seguir haciendo esos aportes son bienvenidos, pero no se acepta de ninguna manera que con eso se pretenda algún tipo de superioridad sobre los demás y sobre todo de tener algunos beneficios particulares que no obtengan los otros. Yo creo que esta es una batalla fundamental en la que nos encontramos absolutamente empeñados. Hay una cantidad de privilegios mucho más allá de los sueldos de los obispos y sacerdotes. Creo que ha llegado el momento de revisar todos esos privilegios para poder construir una sociedad realmente más justa, más equilibrada, más equitativa. Una sociedad se enriquece y crece a partir de las diferencias, porque aporta una visión mucho más amplia de la realidad. El laicismo, que permite la absoluta convivencia entre personas de distintas convicciones o creencias, ayuda a transitar el camino de la valoración positiva de la diversidad. Y los jóvenes han podido desarrollar marcos de libertad y también, bueno, que todos estos años la vigencia de los derechos humanos para ellos es algo que está en el ADN, como respirar, no discriminar, no acusar a nadie por su identidad sexual, no les importa la religión que tenés, no les importa qué sexualidad. Eso que para nosotros tuvimos que deconstruirnos y racionalizar, ellos lo viven, es casi como pestañear o respirar, digamos, parte de su identidad. Para eso necesitamos un Estado, realmente un Estado que contemple precisamente esta diversidad, que haga respetar estos derechos, no solamente que los haga respetar, sino también que los fomente. Y siempre terminamos con una frase que para nosotros es muy importante, que la vida plena, la vida que nos enseña ese Jesús histórico, tiene que ver con esa vida con derechos. Lo mejor que le puede pasar a nuestro país y al mundo entero, en un tiempo donde sobre el fin del siglo pasado dijeron que iban a desaparecer las religiones y en el siglo XXI tenemos la mayor cantidad de guerras estancadas en el mundo por cuestiones religiosas, que la religión y el Estado estén por caminos separados.